¿Te enredas con el derecho público y el derecho privado? Si te quedas en este video, en 5 minutos te desvelamos las claves secretas para distinguirlos. Quédate y presta mucha atención. A grandes rasgos, el derecho público se refiere a las relaciones entre el Estado y los individuos, así como entre los propios órganos del Estado o entre distintos estados. Incluye el derecho constitucional, el administrativo, el penal, el ambiental, el internacional, entre otros. Mientras que el derecho privado regula las relaciones entre los individuos y entidades privadas, incluyendo ramas como el derecho civil, el comercial, el laboral, de familia, entre otros. Y acá presta mucha atención que vamos a racionalizar la importancia de estos conceptos. Y ya que estás prestando atención, no te olvides de suscribirte y si te gusta nuestro contenido, apóyanos como Patreon. Te dejamos el link en la descripción. Lo importante es, para entender esta división del derecho, es una cuestión de enfoque y propósito. El derecho público se encarga de los asuntos que impactan en la sociedad en su conjunto, como la administración del gobierno, la justicia penal y la protección de los derechos fundamentales. Se basa en las constituciones nacionales y provinciales y las leyes que rigen el funcionamiento del Estado. Se relaciona estrechamente con conceptos como imperium del Estado, supremacía constitucional, orden público y bienestar social. Por otro lado, el derecho privado se adentra en las relaciones más íntimas que involucran a los individuos y a las entidades privadas, inclusive a los individuos y el propio Estado, pero cuando éste actúa como un particular, por ejemplo en un contrato de alquiler. Acá se incluyen temáticas como los contratos de alquiler, de comodato, de trabajo, etc. La propiedad, sucesiones, relaciones de familia, es decir, filiaciones, divorcios, entre otros. Por eso cobra especial importancia el concepto de autonomía de la voluntad de las personas, que le permite a las partes establecer sus propias reglas siempre que no vayan en contra del orden público, que se respete la jerarquía constitucional de las leyes. Entonces, en esencia, esta división es como tener dos lentes para mirar al mundo legal. Uno nos muestra la estructura y el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, mientras que el otro nos permite observar las relaciones más cercanas y personales entre los individuos, y ambos son esenciales para mantener un sistema legal equilibrado y justo. Para resumir, cuando estudias la distribución de estas ramas, no basta con que te centres en los actores que participan, es decir, cuando tratas derecho público al Estado como actor principal, regulador, y a los ciudadanos y entidades públicas como sujetos de esas regulaciones, y al derecho privado a los individuos y las entidades privadas como los sujetos que participan. También es muy importante que tengas en cuenta otros criterios, como por ejemplo la naturaleza de las relaciones jurídicas. En el derecho público, estas relaciones se caracterizan por el ejercicio del poder público y la subordinación de los ciudadanos al interés general, es decir, que el Estado y los ciudadanos no están en la misma esfera, sino que hay una desigualdad. En cambio, en el derecho privado, estas relaciones están basadas en la igualdad jurídica de las partes y se rigen por los acuerdos y contratos que ellas establecen. Otro punto muy importante son los intereses involucrados. En el derecho público se busca proteger el interés general de la sociedad y el funcionamiento adecuado del Estado como entidad que vela por el bienestar común. Este interés abarca cuestiones como la seguridad pública, la justicia, el orden social y la protección de los derechos que son fundamentales para los ciudadanos. En cambio, en el derecho privado se buscan proteger los intereses particulares y las relaciones entre partes privadas, lo que incluye la protección de la propiedad, el cumplimiento de los contratos, la resolución de las disputas entre los individuos y entidades privadas o públicas y la promoción de acuerdos voluntarios que satisfagan las necesidades y deseos de todas las partes involucradas. Otro punto muy importante es la finalidad de la regulación. En el derecho público, esa finalidad principal es la organización y la estabilidad del Estado, así como también la protección y la promoción del interés general y el bienestar común de la sociedad, mientras que en el derecho privado, la finalidad principal es establecer reglas para las interacciones y acuerdos entre los individuos y entidades privadas o públicas con el objetivo de proteger los intereses de esas partes. Y el último punto que tenés que tener en cuenta es el objeto de la regulación, es decir, el derecho público te va a regular materias como el interés público, la organización del Estado, la administración pública, el sistema penal y de justicia y las relaciones internacionales, entre otros. En cambio, el derecho privado regula materias como el derecho civil, que abarca áreas como contratos, propiedades o sucesiones, el derecho comercial, que incluye el ámbito de los negocios, las transacciones comerciales, y el derecho laboral, que se centra en las relaciones entre empleadores y empleados.